Buenos días, hermanos. En esta mañana me toca presentar el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un día muy especial porque todos los años se celebra en la semana el domingo muy especial para todos nosotros, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fue un día, así como hoy, primer día de la semana, como dicen las Escrituras, y eso lo vamos a corroborar leyendo el libro de Juan, capítulo 20, desde el 1 hasta el 10. ¿Qué dice el libro de Juan? Capítulo 20, del 1 al 10. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Señor, vamos a tener un momento de oración. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por este momento, que tú, Señor, nos regocijas con tu palabra y nos abres, Señor, el entendimiento de nuestra mente y nuestro corazón para poder entender, Señor, la magnitud de lo que significa esta última parte, Señor, de todo lo que tú has preparado, y que fue el momento más victorioso, que es la resurrección de tu Hijo. Gracias, Señor, por todo, y ayúdanos, Señor, en el discernir y en disertar, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, vamos a ver, hermanos, que en las Escrituras nos habla mucho sobre la resurrección de Cristo. En el Antiguo Testamento habla bastante sobre la resurrección de nuestro Señor. Habla como el Salvador, habla como el Mesías, habla como el Redentor. Y es por eso que es una de las profecías que se dio cumplimiento en la cruz del Calvario y luego en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver en el Antiguo Testamento en Job. Job en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Job en el Antiguo Testamento? Capítulo 19, versículos 25, 26 y 27. La palabra del Señor dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Acá el profeta, podremos decir, Job, nos está diciendo como algo premonitorio, ¿no? Que su Redentor, el que le ha redimido, el que le ha perdonado, el que lo ha salvado, vive. Algo que nosotros debemos darnos cuenta, fue una profecía. Y así como Job, también hay varios profetas que hablaban de la redención, del Redentor, del Salvador, del Mesías. Vamos a ver otro. Salmos. En el libro de los Salmos, vamos a ver también que el rey David, el rey amado por Dios, fue un rey muy querido por nuestro Señor, por Dios. Y él también habla premonitariamente lo siguiente. Dice en el Salmo 16, capítulo
en el capítulo 16, en los versos 9, 10 y 11. Dice lo siguiente: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Qué importante también es este versículo, estos dos versículos, porque la Biblia nos dice que David vio corrupción, pero que él estaba esperando confiadamente a su Señor. Y esto lo corrobora en el Nuevo Testamento, que es muy importante darnos cuenta de esto, porque el apóstol Pablo lo dice en el libro de los Hechos, capítulo 13. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 13, donde justamente está corroborando lo que decía el rey David. 13, 34, 35 y 36. Hechos capítulo 13, 34, 35 y 36 dice: en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por esto dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. 36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pero nosotros sabemos que el rey David estaba hablando de que él vio corrupción, pero en el tiempo se estaba adelantando a la época que dice que su Redentor no vio corrupción. Qué importante es esto, darnos cuenta sobre la resurrección de Cristo. Nos vamos a 1 Corintios capítulo 15, 3 y 4. 1 Corintios capítulo 15, 3 y 4. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esto lo acabamos de ver en el libro de los Salmos, también está en el libro de Oseas, también está en el libro de Isaías, capítulo 53. Qué importante es esto, que el Señor nos haga recordar todos estos pasos. En segundo lugar, vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo cumplió la obra perfecta, preparado desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Qué interesante es esto, porque la Biblia nos dice de que Dios, desde tiempos inmemoriales, antes de la creación de la tierra, antes de la creación del universo, Dios había preparado algo grandioso para cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que preparó? Lo que estamos predicando en este momento. Pero vámonos a 1 de Pedro capítulo 1, 19 y 20. 1 de Pedro capítulos 1, 19 y 20. El apóstol Pedro nos dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, dice, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Qué versículo tan importante, que nos hace dar cuenta, nos hace ver de que el Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo prepararon todo antes de la fundación del mundo, y que fue manifestado, la obra preparada antes fue manifestada en su tiempo cuando vino nuestro Señor, y Él la cumplió, manifestada en nuestros tiempos. Y luego seguimos avanzando, y que toda esta obra la cumplió el Hijo, y el Padre le dio toda potestad al Hijo, toda potestad al Hijo. Vamos a ver en Mateo 11, 27. Mateo 11, 27.
Mateo 11, 27. ¿Qué dice? En Mateo 11, 27 dice, todas las cosas, dice nuestro Señor Jesucristo, me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Acá nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo que toda autoridad, toda potestad, todo en lo concerniente a Dios y a la salvación y al mundo y al universo, todo se lo entregó al Hijo. Y es por eso que nosotros siempre decimos que tienes que ir a través de Cristo. El camino al Padre es a través de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él cumplió la obra perfecta, diseñada antes de los tiempos, y lo cumplió porque fue la única persona destinada que Dios preparó para que en el postrer tiempo se manifieste y se cumpla. Y bueno, pues hasta acá llegamos a un punto culminante y habría una gran pregunta que yo me hago y también no sé si ustedes podrían hacérselas, y es esta pregunta: ¿por qué? ¿Por qué, Señor, si tú eres el Dios del universo? ¿Por qué, Padre Celestial, si tú has creado todo, absolutamente todo, y tú que mueves todas las cosas? Porque la Biblia dice que en Él somos y en Él estamos y en Él nos movemos. Tú, amigo que me escuchas, o tú, hermano que me escuchas y me ves, tú te mueves porque Dios quiere que sea así. Pero ese Dios, le preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué has planificado todo? ¿Por qué lo has hecho todo? ¿Por qué has enviado a tu Hijo Jesucristo a sufrir, a morir? ¿Por qué? Y la gran respuesta es por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a nuestros familiares, por amor a nuestros amigos, por amor a nuestro pueblo, por amor a nuestro país, por amor al mundo. ¡Qué increíble es esto! Y acá hay un versículo muy importante en Juan 3:16, que muchos lo sabemos y lo deberíamos saber al pie de la letra. Porque dice, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, porque de tal manera amó a todos. Ese de tal manera nos debe retumbar en la mente y en el corazón, que envió a su Hijo, dice, envió a su Hijo unigénito. Envió a su Hijo unigénito a padecer, a derramar su sangre, a sufrir el oprobio, el castigo, la crucifixión, que era algo tan terrible. Envió a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él cree, en Cristo Jesús, para que nosotros creamos y nos acerquemos a su Hijo Jesucristo, no se pierda, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un versículo tan hermoso y tan precioso que nos dice sobre el amor de Dios hacia cada uno de nosotros, y tengámoslo muy presente. También Dios dice en esta parte, por amor, dice, Él venció a la muerte. Él venció a la muerte para darnos salvación a nosotros. Qué increíble es esta forma de pensar, esta forma de amar a Dios, de Dios, que nosotros vemos en estos versículos. Ahora nos vamos a Isaías 25, 8, 9. Isaías 25, 8, 9. Isaías 25, 8, 9. Donde también el profeta nos está hablando de lo magnífico, de la magnificencia de Dios, cómo se manifiesta, cómo actúa y cuánto nos ama.
Dice en Isaías 25, 8, 9, dice, destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Qué increíble, señores, amigos, hermanos. Nos gozaremos en su salvación. Cuánto nos ama el Señor, cuánto nos ama. Debemos de ver y darnos cuenta de eso. Ahora nos vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 54. 1 Corintios 15, versículo 54. Dice, y cuando esto corruptible, dice, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Él venció a la muerte y resucitó. Por eso dice, sórbida es la muerte en victoria. Dios, Cristo Jesús, venció a la muerte y es por eso que resucitó. Y es por eso que este mensaje es de resurrección. Este mensaje es de victoria. Y tú quieres tener victoria con Cristo Jesús, acércate a Él. Anda hacia Él y Dios te va a recibir así como Él quiere. Finalmente, nos vamos a la última parte de este mensaje, que es Jesús es nuestra redención. ¿Por qué? Porque Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre, esperando que todos vayan a Dios y se reconcilien por medio de Él. Este es un paso sumamente importante sobre la redención. ¿Qué significa redimir? ¿Qué quiere decir esto? Redimir en el aspecto bíblico. Redimir quiere decir que alguien pagó tus deudas. Alguien pagó tu hipoteca, pagó tu embargo, pagó tus pecados, pagó lo que tú debías, pagó todo lo malo que tú has hecho. Alguien pagó y te redimió. En otras palabras, te limpió de todo, de toda culpa. Eso significa redimir. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos dice que Él es el Redentor del mundo. Y Él quiere también ser tu Redentor. Él quiere redimirte de todo lo malo que uno tiene. Vámonos a Juan 17:24. Juan 17:24. Dice la Biblia lo siguiente. Juan 17:24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esta es una oración que de entre la oración tan larga que dice nuestro Señor Jesucristo, le está diciendo al Padre, Padre, los que tú me has dado. O sea, aquellas personas que han aceptado la obra de Cristo en la cruz del Calvario y en la resurrección, ellos son los que el Padre le ha dado. Y el Señor le dice, Padre, a los que tú me has dado, ¿qué dice? Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Esta es la etapa culminante sobre la obra perfecta de Cristo en la resurrección, y nos dice aún más todavía que quiere que nosotros, quienes hemos aceptado a Cristo, estemos con Él allá. Y es por eso que Jesucristo le está pidiendo al Padre, para que vean mi gloria, dice, que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
Ahora nos vamos a Romanos 3:24. A Romanos 3:24. Romanos 3:24. ¿Qué dice en Romanos 3:24? Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir la victoria de Cristo Jesús. Él ha redimido nuestros pecados, pero Él quiere que tú vayas a Cristo. Él quiere que tú te dirijas a Él para que Él se haga efectivo realmente la redención, que es lo que quiere de cada uno de nosotros. Finalmente, nos vamos a 1 Corintios capítulo 15. Finalmente nos vamos a 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer este últimos versículos, que es algo tan hermoso, pero tan fuerte, donde el Señor, a través del apóstol Pablo, nos dice lo siguiente. Capítulo 15, versículos 13, 14, 15, 16 y 17. Dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estéis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor, que nosotros tenemos que creer que Cristo resucitó. Cristo resucitó. Y eso para gloria de todos nosotros que hemos aceptado a Cristo. Y Él quiere que vayas a Él, para que así como Él resucitó, para que así como Él, donde está Él, también nosotros vamos a estar. Finalmente, para finalizar, Juan 1:12. ¿Qué dice? También ese es otro versículo que tenemos que saberlo. Es muy bello, muy importante. Dice: mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el final de la obra perfecta de Dios. Quiere que tú seas hecho hijo de Dios. Es por eso que esta obra perfecta planificada, que lo planificó Dios desde un principio y se manifestó en estos tiempos, era para que tú seas hijo de Dios. Y aprovecha esta oportunidad, piensa, recapacita, arrepiéntete y reconcíliate con el Señor. Gracias a todos ustedes por escucharme en esta mañana. Finalmente, una pequeña oración de despedida. Gracias, Señor. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, entenderla, Señor, pero más que nada, ayúdanos a obedecerte, a creerte cada día más, y aquellas personas que han escuchado también, Señor, el mensaje de la crucifixión, de la muerte y de la resurrección, es para que ellos también acepten, reciban a Cristo y sean hechos hijos de Dios, porque ese es el final de la obra perfecta tuya, Señor. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.